Bueno, como aquí que bueno, mi nombre es Ángeles Hinojosa y me dedico básicamente al mundo de los niños en diferentes etapas. Una de las cosas que hago es intentar que los padres reconozcan y limpien su historia personal y su historia primal antes de gestar, parir y criar. Y para eso hago una preparación al parto emocional a través del Reverse, no sé si lo conocéis. Otra cosa que hago es intentar después que los padres se hagan cargo de la salud de sus hijos, se impliquen en la salud de sus hijos y le ayuden a gestionar, a autogestionar su salud a través de unas formaciones de sexología infantil. Básicamente sería eso, ¿no? Y yo quería retomar un poco esta hora para dejar algunas cosas claras. Os explicaría que estaría 10 horas hablando, pero como no podemos, pues así lo hacemos muy cortito. Una de las cosas que creo que es importante que empecemos a dejar clarísimo es la diferencia que hay entre parto y nacimiento. Porque hay cantidad de confusión que la gente todavía no acaba de entender. Yo llevo 12 años pregonando como si clamara en el desierto, pero parece ser que no estamos todavía. Y a pesar de que la palabra nacimiento se ha puesto muy de moda, y se habla mucho de nacimiento, no se coloca en el contexto que tiene que estar. Y mucha gente dice, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene nada que ver parto con nacimiento, porque son dos experiencias absolutamente diferentes que están pasando, aunque estén pasando en el mismo lugar y en el mismo momento. Son dos protagonistas y cada uno está pasando su propia experiencia. Y muchísimas veces, la mayoría de las veces, el parto de la madre no tiene nada que ver con la experiencia del nacimiento del bebé. O sea, la madre puede estar en un mundo y el bebé estar solo, pasándoselo fatal. Y si nos preguntáramos, si hiciéramos una reflexión y nos preguntáramos cuál de las dos experiencias es más impactante y cuál de las dos experiencias nos va a ser más influyente para el futuro de los protagonistas, ¿cuál diríais que es? Es toda la gestación ha sido importante para el bebé, toda la gestación, porque el bebé ha ido construyendo su personalidad y su carácter a través de las experiencias que ha vivido, o sea, con las experiencias que ha vivido a través de su madre. Como su madre vive las cosas, como el bebé las siente, porque no puede separarse de las emociones de la madre. Con lo cual es importantísimo. Pero el momento del cambio profundo, y es de lo que quería hablaros rápidamente, es el momento del nacimiento propiamente dicho. Ya sabemos que el nacimiento es mucho más amplio, que se empiezan a hacer cuando uno se fecunda y que se acaba de nacer. Pero ese momento hay que cuidarlo muy bien. Este niño tiene muchísima suerte, con una madre consciente, con un padre acompañando, con una hermana encantada de darle la bienvenida, con un parto respetado, con un ambiente maravilloso y con un recibimiento exquisito. Pero sabéis, todos sabemos que nuestros niños, no todos los niños tienen esa suerte. Y a mí me gustaría recrear muy rápidamente el entorno en el que el bebé vive, para hacernos cargo de lo que pierde cuando sale de aquí. Sale porque no tiene más remedio que salir, pero todo lo que pierde jamás volverá a recuperarlo. Solamente podrá recuperar algunas de las condiciones si nosotros estamos muy alerta. Pero la mayoría de las personas no están conscientes de ese gran cambio y de lo que supone el gran cambio. Así que en 2 minutos me gustaría que pudiéramos ponernos en la piel del bebé, intentar, yo no sé correr tanto, pero siempre me dejaré cosas, pero bueno, intentar pensar en qué es lo que pierde el bebé. Una de las cosas que pierde el bebé es la compañía. El bebé jamás ha estado solo. Un niño que desde que se empezó a vivir toda su vida, es igual si son 9 meses, 3 o 6, es igual, toda su vida ha estado acompañado, jamás ha estado solo, con lo cual cuando dejamos a un niño recién nacido en una cuna solo, el terror que se instaura, la soledad, la sensación de abandono y de desconcierto es tan... claro, es que no lo he dicho, pero la mayoría de nosotros ya sabemos que las experiencias vividas en la gestación, en el nacimiento, sobre todo en esas épocas, nos van a acompañar el resto de nuestra vida condicionándola.
sin que sepamos manejar ni podamos manejar lo que está pasando con nuestras emociones, porque no sabemos qué es lo que las están produciendo y tiene que ver con esos momentos. Así que cuando un bebé pierde la compañía, se queda solo. ¿Qué pierde más? Sabemos todos, temperatura. El cambio de temperatura es tremendo. ¿Quién cuida la temperatura? ¿Quién cuida ese cambio de temperatura en las salas de partos habitualmente? No hablamos de Midjour, no hablamos de los partos en casa que hacéis muchas de vosotras, no hablamos de eso, que sabemos que cuidáis muchas cosas de esas. Pero cuando un niño sale de 37 grados al exterior, sea el tiempo que sea, ¿quién cuida eso en una sala de partos? ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez meterse en la ducha en invierno con agua bien calentita y salir y darse una vuelta por el piso sin secarse? Podríamos probar alguna vez a ver qué tal nos sienta. Y es una de las cosas que no se nos ocurre pensarlas. Pierde contención. Un bebé que ha estado contenido durante toda la vida, al principio más libre, con más capacidad de movimiento, y los últimos 3 meses apretado, achuchado, apretujado ahí, que no podía prácticamente ni moverse. Y de golpe sale y pierde todo eso. O sea, no hay límites, no hay nadie que le sostenga, no hay nadie que le contenga. No sabe dónde acaba él ni empieza el resto del mundo. Otra sensación de pérdida de desconcierto. Este bebé no sabe lo que es el silencio, porque desde que empezó a vivir ha estado continuamente oyendo cada uno de los órganos de su madre. Nuestro cuerpo es como una orquesta. Cada uno de nuestros órganos emite un sonido diferente y para el bebé es como una música en la que está sumergido y para él no hay otro mundo, ese es su mundo. Este bebé no sabe lo que es la quietud, no sabe lo que es estar quieto, parado, porque esos órganos, cada uno de los órganos tiene un movimiento y el bebé en los 9 meses ha estado arrullado por ese movimiento decidido. Por eso los niños antiguamente, cosa que hemos perdido como otras muchas, las mamás cogían a los niños, se ponían una mecedora y les daban movimiento. Instintivamente sabían que el niño necesitaba eso para recuperar un poco algo de lo que había perdido. Un bebé quieto en una cuna con las sábanas secas, porque la humedad es otra cosa de las que pierde, nunca ha estado seco, no sabe lo que es estar seco, y de pronto se queda seco y en lugar de estar rodeado de vida, de órganos vivos, calientes y en movimiento, le ponemos ropa, muchas veces acrílica, que su piel le cuesta de tener, y le dejamos quieto en la cuna. Bueno, yo sé que tengo muy poco tiempo y que no tengo tiempo para explicar más cosas, pero quería dejarlo ahí un poco. Solo intentar recordar qué pierde este niño y cómo podemos hacer que recupere algo. Una de las cosas para recuperar eso es que el único, como hablabais ayer, más de uno, el único hábitat que le corresponde a ese niño es el suyo. Y jamás debería perder el cuerpo de su madre, no tiene un lugar mejor para estar. No, ni mejor ni peor, no tiene otro lugar para estar que no sea el cuerpo que le pertenece, su referencia, lo que él conoce, lo único conocido para él. Porque tenemos que pensar que cuando pierde eso, pierde todo lo conocido, todas las referencias y pierde su universo. No hablamos de un paraíso, porque eso es otra cosa, pero sí todo lo que conoce. Todo lo demás es extraño. Y hay que intentar aportarle algo de lo que él tenía, y lo mejor que podemos hacer es de contacto, piel, brazos, piel y brazos y piel y brazos. Ya está, no puedo decir nada más porque no tengo tiempo. Bueno, decimos que no va a haber tiempo para preguntas, ¿vale? Porque si no, estamos con Mayer y a ver si recuperamos un poco de tiempo y en la siguiente sí que puede ser, ¿vale? Aquí una criatura muy fea. Muchas gracias.
No,